Bueno, arratsaldeon, Gabon ja esan behar dugu, danori. Hasiera emongo diogu gaurko ekitaldiari, gaurko hitzaldiari, eta gaur betiko mogun daukagu islari aparta. Josu Ugarte, dakizuenez, es el presidente de Schneider Electric para Iberia, para la zona de la península ibérica, pero es bastante más cosas. Es un amigo porque ha venido bastantes veces y eso es muy bueno. Josu trabaja en Barcelona, vive en Donostia, es de Mondragón y estudió aquí. Hemos estado comentando las historias que coincidimos hasta en el año. Vale. Josu, bueno, vamos a ver que entre un poco la gente. Sí. Josu Ugarte inició su carrera profesional, bueno, no sé si empezó justo, pero desarrolló mayor parte de su carrera profesional dentro del Grupo Mondragón, en Fagor Electrodomésticos, donde llegó a ser CEO de varias empresas, de Electromenagers en Marruecos, en el milenio pasado, de Brosament en Polonia, del 2001 al 2005. Sí, pasa. También de Fagor Brandt en Francia, del 2005 al 2008, y de allí pasó a ser presidente de Mondragón Internacional y director de operaciones internacionales del grupo, hasta el año 2015. Este año cambió de empresa, dejó el grupo Mondragón, el mundo cooperativo, y se fue a una multinacional, a Schneider Electric, que son 150 y tantas mil personas en el mundo, y concretamente bajo su dirección en Iberia, pues casi 5.000 personas. ¿De acuerdo? Empezó como vicepresidente de Schneider Electric Spain, España, pasó a ser vicepresidente de Schneider Electric Iberia y desde el año 2018 pues ya es presidente de Schneider Electric. No es solo un directivo, porque es algo distinto. Es experto en gestión de empresas, sobre todo experto en el mundo internacional espectacular. Conoce perfectamente los mercados mundiales. Él ha vivido más de 20 años fuera, trabajando en 4 países diferentes. Nada, pasad. Se va poblando. En más de 4 países. Es un referente en estrategia, transformación digital, sostenibilidad, internalización, gestión de empresas. Aparte de su actividad profesional, por la que de alguna forma recibe sus honorarios, ha escrito libros, ha sacado tiempo para escribir libros, concretamente 3. España está en crisis, el mundo no. Más fuera que dentro. No, más fuera es más dentro. Y más recientemente, Macrotendencias, las 5 disciplinas clave para la nueva gestión empresarial. Y según cuentan, pues todos ellos se encuentran entre los 10 mejores libros de empresa publicados en español en cada año. ¿De acuerdo? Además, bueno, todo eso lo comentabas, ¿y por qué te escribes libros? Yo decía, pues porque hay que contar lo que sabes. Con eso encaja perfectamente, como bien sabéis, en nuestro lema de Monta Balsa Sosu, que es lo que hacemos en la universidad. Entonces es un universitario que volverá quizá. Hemos hablado que se podría volver. Y luego, ya como último, y no menos importante que todo lo demás, es profesor de honor de nuestros másteres. Sabéis que solemos hacer profesor de honor a quien ya viene 2 veces. Él ha venido 2 veces, pero como viene una tercera, le hicimos amigo de la fundación y ahora ya lo tenemos fuera de categoría. No tenemos categoría ya para hacerle, pero bueno, no ha perdido ninguna de las anteriores. Y el tema que trae pues es súper atractivo, como era esperar. La triple transformación navegando el caos del siglo XXI. Este título era uno de los 3 posibles, porque me dijo que eligiera yo. El otro era el gran reseteo digital, energético y cultural. Otra posibilidad hubiera sido el atropello de las 3 transformaciones. Pusimos el primero, pero cualquiera de los 3 vale, ¿de acuerdo? Cualquiera de los 3. El último no me ha gustado, el atropello de las 3 transformaciones. Igual era más rompedor, pero bueno, os digo los 3 así acertamos. Entonces, después de todo esto, pues la verdad es que ahora la escuchamos. Le vamos a escuchar, que siempre es un placer. Nunca nos defrauda. Josu. Muy bien. Bueno, todas estas cosas que dice John son porque uno tiene ya muchos años, ¿vale? Claro, el recorrido es por los años, ¿no? Y
Y la verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí porque, claro, yo con 18 años pues vine aquí, a Bilbao de Mondragón, ¿no? Y solía estar aquí sentado, entonces esto era un poquito más así, más, ¿no? Menos moderno, pero había una movida tremenda, entonces política de todo tipo, ¿no? Y bueno, me hace muchísima ilusión. Me pongo zapatillas y vaqueros para parecer más joven, pero bueno, hace 44 años que estuve aquí. O sea que lo que os queda por recorrer. Bueno, voy a hablar de esto que aparece aquí. Y bueno, normalmente cuando se vienen a charlas de estas, ¿vale? A ponencias de estas, pues suele haber como dos enfoques, ¿no? Un enfoque es el de, bueno, voy a hablar de los temas macro, ¿no? Pues la educación, la vivienda, la financiación, bueno, los análisis de los informes Letta o Draghi, o suele haber otro enfoque que es el de hablar de, bueno, de nosotros, de nuestras organizaciones, de cómo ser competitivos en este nuevo mundo, ¿vale? Y yo voy a hablar de esto, ¿vale? Así que si alguno venía a ver qué cosas interesantes dice sobre aspectos macro, bueno, luego si tenéis alguna pregunta responderé, pero lo que me interesa es influir en que seáis los que transforméis vuestras organizaciones, porque en el mundo en el que estamos ahora o hay transformación o la verdad es que, bueno, pues nuestras organizaciones van a sufrir, ¿vale? Entonces, el menú que os he preparado es aproximadamente 10 minutos, voy a hablar de lo que está pasando en el mundo. Ya sé que 10 minutos hablando de lo que pasa en el mundo parece un poco arrogante y tal, pero bueno, voy a sintetizar mi análisis de lo que está pasando, cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo, a partir de ahí, qué es lo que hay que hacer y os voy a compartir cómo creo que hay que hacerlo, ¿vale? Porque muchas veces se dice, bueno, ya hay que hacer esto, sí, pero ¿cómo se hace? ¿Vale? Así que, bueno, vamos con ello, que creo que para un viernes a la tarde, creo que son unos 35-40 minutos, la verdad es que no está mal, ¿no? Aunque ha dicho John que estáis acostumbrados a estar hasta muy tarde. ¿Por qué son viernes? Ah, vale, entonces me alargo, ¿vale? Entonces en vez de 40 voy a hacer 50. Venga, que no. Dale, empezamos. Bueno, mundo, ¿vale? Los más veteranos lo conocemos muy bien porque no habíamos vivido nunca una incertidumbre así, ¿vale? La incertidumbre es el desconocimiento de lo que va a ocurrir en el futuro y el problema es que paraliza las acciones, ¿vale? Y entonces la incertidumbre viene de la complejidad y la complejidad es la dificultad de entender lo que está entretejido o interrelacionado. ¿Y por qué digo eso? Porque hay 4 grandes tendencias, ¿vale? Que son las que están transformando el mundo, ¿vale? Y que son, bueno, las que aparecen ahí, pero principalmente una de ellas es la globalización y especialmente la geopolítica, ¿vale? La geopolítica es la relación entre el poder y el territorio, ¿vale? Y hoy en día, pues podéis imaginar que este es un elemento clarísimo, ¿no? La revolución digital es el segundo. La revolución digital empieza en el año 1974 con la conexión entre 2 ordenadores por el protocolo TCP/IP. Y en el 2002 es cuando viene el gran cambio, que es cuando se empieza a digitalizar toda la documentación, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que viene es la expansión del conocimiento. Y la expansión del conocimiento, bueno, pues cambia la manera en la que nos relacionamos. Los jóvenes no lo vais a vivir porque no habéis tenido lo que había antes, pero en el año 2008, por ejemplo, la información tal como existe hoy en día no existía. Yo trabajaba en el año 2008 en Francia, en una empresa importante, y el que más información de todos tenía era yo, porque era el director general y me llegaba la información de los diferentes departamentos. Pero no existía formación fuera de tu sector. Solamente algún banco o alguna consultora tenía información. Ahora la información está en todos los sitios, ¿vale? Y esto cambia la forma de relacionarnos también, ¿vale? Y por último, la emergencia climática, que empezó en el año 1972 con un informe que escribió una señora que se llamaba Donella Meadows, que pertenecía al Club de Roma, pertenecía al MIT y por encargo del Club de Roma hizo un informe, Los límites del crecimiento, que es el comienzo de la conciencia ecológica y que se estudiaba en esta universidad, curiosamente, ¿vale? Año 1974. ¿Qué pasa? Que todas estas macrotendencias están interactuando unas sobre otras y están generando, pues bueno, son heterogéneas y pluridimensionales, esto quiere decir que afectan a todo tipo, a la economía, al comercio, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Generan dilemas y paradojas porque, claro, ¿dónde invertimos hoy? ¿En Estados Unidos?
¿Invertimos en China? Bueno, pues esto tiene su, ¿vale? Tiene su cosa, ¿vale? Y por último son exponenciales, ¿vale? Para mí la más importante de todas, la más importante de todas es la revolución digital, ¿vale? Porque todavía no la hemos absorbido, vamos a decir, y ahora nos viene la inteligencia artificial, que es, bueno, pues otra macrodisrupción, ¿vale? Pero todavía no dominamos la revolución digital. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que las experiencias han pasado de ser físicas a digitales. Esto para los jóvenes no, pero para nosotros es súper importante. Los modelos de negocio cambian. El modelo de negocio es la forma en que monetizas tu propuesta de valor. Entonces, hasta ahora vendíamos producto, por ejemplo, y a partir de ahora, pues muchas veces somos pagados por uso, por beneficio o por lo que sea, ¿vale? Y entonces tu producto ya no sale del balance, se queda en tu balance, ¿vale? Entonces esto cambia la forma para algunos sectores de manera importante, ¿vale? Las innovaciones antes eran de producto o de proceso, ahora casi todas tienen que ver con la tecnología, ¿vale? Y con la inteligencia artificial todavía se va a multiplicar más. Destruye la variable tiempo, cualquiera puede venir ahora con propuestas de valor que no habíamos visto nunca. El comercio electrónico, esto es fácil de entender, se multiplica, los competidores ya no son solo del sector, sino que cualquiera puede competir, se multiplica el talento, el ecosistema. Las tecnologías de proceso antes eran importantísimas. En el mundo electrodoméstico, por ejemplo, el termoconformado, la cataforesis o el esmaltado eran tecnologías que solo dominábamos una serie de fabricantes. Hoy en día estas tecnologías están en Internet, podéis ver vídeos de cómo se hacen, incluso podéis ver planos. Esto antes, vamos, no era posible. Y ahora lo que importa, o lo que más importancia tiene, son las tecnologías digitales. Y la inteligencia artificial, que esto ya es otro mundo y da para otra charla, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado además con la tecnología? ¿Por qué es tan importante la revolución? Porque no nos hemos dado cuenta, pero todas estas tecnologías que están avanzando están desarrollándose al mismo tiempo y apalancándose unas sobre otras. ¿Y esto qué significa? Que en el año 2018, hace 7 años, nosotros para lanzar una información de un PLC, ¿vale? Un PLC es un ordenador industrial, a una nube, en aquel tiempo era Azure, Microsoft, y de la nube a la plataforma de negocio, al ERP del cliente, necesitábamos 2 meses y medio. Hoy en día lo hacemos en 2 horas. 2018, 2025. Esto va a una velocidad que nunca habíamos visto. ¿Y qué pasa? Que además se democratiza la tecnología, con lo cual todo el mundo tiene acceso. ¿Qué ha pasado? Bueno, que hemos visto estas macrotendencias, la complejidad y ¡pumba! Se hace todavía mucho más difícil, muchísimo más, ¿vale? Porque los cisnes negros están dándose con mayor velocidad. Un cisne negro es un evento sorpresivo con un impacto socioeconómico tremendo que no lo teníamos previsto. Es una definición que le hizo Nassim Nicolás Taleb. Y bueno, pues como veis hay unos cuantos: pandemia, crisis de materiales, las guerras, ¿vale? Esto no nos lo imaginamos, vamos, ni de lejos. Y además vienen nuevas disrupciones, la inteligencia artificial general, el metaverso, la computación cuántica. Esto no son cisnes negros, porque ya sabemos que vienen y podemos prepararnos. Los otros 3 eran cisnes negros. Lo que quiero decir es que en estos momentos tenemos que pensar que la incertidumbre se va a quedar, si no va a ser todavía mayor, ¿vale? ¿Y el apagón? Pues otro cisne gris. Sabíamos que, además nosotros estamos en ese mundo, en muchos, pero bueno, ¿sabíamos que podía ocurrir? Sí, sabíamos. ¿Nos imaginábamos que iba a ocurrir? Pues no. Catástrofe, ¿vale? Otro cisne gris, vamos a decir. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que estamos en un mundo en el que, incierto, en el que están ocurriendo muchísimas cosas impulsadas, sobre todo por la parte digital, que cuando son disrupciones grandes, como las que estamos viendo ahora, a velocidad nunca vista, se generan asimetrías, ganadores y perdedores. No os podéis imaginar, pero hace años, en los años 2000, sabíamos qué tecnologías venían, la electrónica, el láser, y además sabíamos en qué plazos podíamos contar con ellas. Ahora no tenemos ni idea. Ni idea. O sea,
Disrupción a tope. Con velocidad, ganadores y perdedores. ¿Dónde? En países, ¿quiénes son? Pero, por ejemplo, China está siendo uno de los ganadores, India también, bueno, los países del Golfo y tal. Bueno, estos están haciendo cosas que, algunas muy buenas y otras van a tener dificultades por el tema del oil and gas, ¿vale? En sectores, hay sectores que están yendo como un tiro, biotecnología, todo lo relacionado con sostenibilidad, todo lo relacionado con digital, ¿vale? Ciberseguridad, cloud, etcétera, etcétera. Y luego hay sectores que no están yendo tan bien, por ejemplo, automoción, ¿vale? O, por ejemplo, el lujo, que parece que está disminuyendo, ¿vale? Pero dentro de los sectores hay compañías que van bien y compañías que van mal. En automoción, por ejemplo, va muy bien BYD, que es una empresa china, ¿vale? Y va muy mal, por ejemplo, Stellantis, ¿vale? Y lo último son las personas. Y aquí también hay ganadores y perdedores. Y este es uno de los temas que creo que más tenéis que tener en cuenta a la hora de, bueno, de si queréis transformar vuestras organizaciones, ¿vale? Porque es tal el grado de cambio que estamos viendo y la incorporación de nuevo conocimiento que las personas aprenden, o si no vamos a tener, o vais a tener, o van a tener muchísimos problemas. Nunca he visto. No os voy a fastidiar el viernes, tranquilos, o sea que luego viene alguna noticia buena, viene, tranquilos. Vale, y entonces sabemos que hay que transformar. ¿Estáis de acuerdo que hay que transformar? ¿Que nuestras compañías o nuestras organizaciones tienen que transformarse? ¿Estáis de acuerdo o no? Bueno, pues pensamos que es fácil transformar, pues es hiper complicado, ¿vale? Porque la mentalidad que existe en las organizaciones pues favorece el status quo. Entonces, aquí pongo 3 compañías, ¿vale? Que pongo, ahí aparecen del IBEX, ¿vale? Que he cogido el año 2016, compañías, alguna de ellas digital, otras con servicios digitales, con unos ejecutivos de primer nivel, los mejor pagados, y ya veis, la evolución que ha tenido la acción. La evolución que ha tenido la acción es una mezcla de los resultados que tienen más la proyección de resultados que van a tener en el futuro y la confianza que tienen los accionistas en esto, ¿vale? Y por el otro lado veis las empresas más modernas, ¿vale? A pesar de que seamos conscientes de que hay que hacer una transformación, las organizaciones normalmente, bueno, pues ponen muchísimos impedimentos, muchísimos, ¿vale? Y los tenéis que cambiar vosotros, porque si no el mercado va a cambiar, ¿vale? Así que, bueno, pues está complicadillo, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a decir que sí. Entonces, bueno, yo creo que se necesita un modo de conocimiento y pensamiento capaz de responder a los desafíos de las complejidades y las incertidumbres. Y no podemos conocer lo imprevisto, no sabemos, pero nos podemos imaginar o prever qué cosas pueden pasar, ¿vale? Y esto nos lleva a las 3 transformaciones. Bueno, habéis visto un animalito antes, ¿no? Que era el cisne. Ahora va otro, que es el rinoceronte gris, ¿vale? El rinoceronte gris es una definición que hizo una señora que se llama Michelle Booker, que dice que son eventos o transformaciones profundas, evaluadas y, a pesar de todo, ignoradas por las organizaciones. Con lo cual, os podéis imaginar, sabes que viene el rinoceronte y te quedas quieto y te pega un viaje que te deja bailando, ¿vale? Entonces, en este mundo tan complejo, lleno de incertidumbres que cada vez pueden ser mayores, las capacidades que tenemos que desarrollar para estar preparados, desde mi punto de vista, tienen que ver con estas 3 que aparecen ahí, ¿vale? Entonces voy a explicar cada una de ellas. La transformación digital tiene que ver con la competitividad. Así. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que ver con la innovación tiene que ver con propuestas de valor novedosas, y las propuestas de valor tienen que ver con los modelos de negocio, que son la forma en que monetizamos nuestra propuesta de valor. Y tiene que ver esto con ventas y con cuota de mercado en las propuestas de valor. Y tiene que ver con eficiencia, ¿vale? Entonces, aquí es uno de los temas más importantes de todos. Cuando aparezca la inteligencia artificial, como no hayamos hecho la transformación digital mínima en nuestras organizaciones, no vamos a poder hacer nada, porque el 99% de las compañías o de las organizaciones están lanzando inteligencia artificial sobre bases de datos que están mal.
Con lo cual, las decisiones que está tomando, mal. Por eso suelo decir hoy, ya he dicho yo, lo del atropello, ¿vale? Porque cuando hay muchas disrupciones y te van diciendo que esto es lo importante, que esto es lo importante, acabas atropellado. Voy a explicar un poco mejor esto, ¿vale? La segunda es la transición energética, que en las organizaciones tiene que ver o se traduce en los planes de sostenibilidad, ¿vale? Y esto tiene que ver más con la obligatoriedad, con las regulaciones, pero también tiene que ver con la rentabilidad, ¿vale? Es cierto que el descarbonizarse, el reducir las emisiones de carbono, implica ciertas inversiones, pero el que no las haga, y esto lo digo desde todo el cariño, el que no las haga va a tener un impacto en precio que va a afectar a su rentabilidad, porque los productos que sean emisiones cero van a resistir mucho mejor el precio que aquellos que no lo sean, especialmente en segmentos como los más jóvenes que le dan muchísima importancia a este tema, ¿vale? Y por último, la más importante, que creo que sin esta no se pueden hacer las otras dos, y es la más complicada, ¿vale? Que es la transformación cultural, y que creo que necesita una nueva mentalidad. Y bueno, entraré en algunos de los temas que tienen que ver con esa mentalidad, ¿vale? El talento, las nuevas generaciones, la diversidad, y bueno, y terminaré ahí, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué está pasando con las transformaciones? Que nos atropellan, ¿vale? ¿Y por qué? Otro animal. A ver si así os acordáis igual de la charla de los animales, igual os acordáis ¿vale? Del cisne, del rinoceronte y del elefante. El elefante tiene que ver, es una parábola que habla de que ponen a un elefante a seis sabios ciegos en la India y le dicen a ver qué es, ¿no? Y uno de ellos toca la pata y dice esto es una columna, otro toca el colmillo y dice esto es una espada, otro toca la cola y dice esto es una cuerda, ¿vale? Ni uno tenía visión holística. Y esto es lo que está pasando en nuestras organizaciones, que viene alguien y dice lo más importante son los data lakes, o el otro que dice lo más importante es el cloud, o la ciberseguridad. Sin ciberseguridad no hacemos nada. No. ¿Vale? Entonces, voy a tratar de explicar cómo funciona una transformación digital. Bueno, estas son las frases que nos dice Topitsky, ¿vale? Nosotros ya estamos utilizando la IA sobre bases de datos malas. Esto ya lo hemos probado hace 4 años y no funcionó, y ahora funciona porque la tecnología va a una velocidad tremenda, ya lo tenemos solucionado y no es así. Y bueno, y mi equipo, si lo reforzamos y damos la inversión, puede hacer un desarrollo de plataforma. No. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Súper importante recordar que la transformación digital tiene que ver con la competitividad. Ese es el sueño de cualquier CEO de cualquier empresa, ¿vale? Y es tener la integración de datos. Una transformación digital es el proceso de convertir todo el entorno empresarial en datos susceptibles de ser analizados y explotados, ¿vale? De todos los datos. De la fábrica, el edificio, la infraestructura, de lo que sea, el ERP, ¿vale? Que es el esto de negocio, la capa de negocio, el CRM es la base de datos de clientes, si hay mantenimiento, y una plataforma de sostenibilidad. Y si tienes todo esto, campeón del mundo. Y lo que es curioso también es que, tiene cierta lógica, pero nadie lo dice, y es que las empresas pequeñas y medianas, en las empresas pequeñas y medianas es mucho más fácil hacer una transformación digital que en una grande. Puedes hacerlo en 1 año y medio, 2 años en una pequeña. En las grandes, entre 5 y 7. ¿Por qué? Porque hay un legado de muchísimas compras que se han hecho de otras empresas que es dificilísimo unificarlas. En las empresas pequeñas no ocurre eso, ¿vale? Entonces, este es el objetivo. ¿Cómo funciona la transformación digital? Lo que hay que tener en cuenta es súper importante, ¿vale? Lo primero, en los datos. Cuando capturamos datos del tipo que sea, tienen que ser sin errores, que no estén duplicados, que estén en tiempo real, que fluyan entre diferentes plataformas y que tengas un único dato. En la mayoría de las empresas, no sé si estáis aquí, muchas empresas industriales, pero el de mantenimiento tiene un dato, el de ingeniería tiene otro y el de producción tiene otro, ¿verdad? Y además en Excel. Y ni uno tiene el bueno, además. Entonces, el dato tiene que ser único. Y sin datos buenos no vamos a tomar decisiones buenas. Entonces, hay 2 tipos de datos, los industriales y los comerciales. Los industriales vienen de los sensores y los comerciales vienen de nosotros, ¿vale? De las personas.
Los industriales tienen unas características que necesitan, bueno, pues muchas series de tiempo, ¿vale? Porque hay un montón de productos que se van haciendo en milisegundos, alto volumen, múltiples orígenes de proceso, de montaje, de laboratorio, en tiempo real, para que si hay un problema podamos resolverlo rápido, alta disponibilidad, es decir, que no se nos quede colgado, ¿vale? El sistema que tengamos, y con ciberseguridad. La conectividad, relativamente sencillo. El otro bloque importante, las plataformas, donde vas a alojar los datos sobre los que vas a lanzar las aplicaciones. Y las plataformas tienen que ser integrables con otras plataformas, escalables, empiezo con algo pequeño, voy creciendo, agnósticas a la marca, ¿vale? No cautivas con un solo proveedor y que además puedas ponerlo en nube o en el, ¿vale? O en el sitio en el que estés, ¿vale? Tu fábrica, edificio, infraestructura o lo que sea. Y por último, las aplicaciones, ¿vale? Y las aplicaciones ya son, esto ya es más fácil, ¿vale? Los algoritmos, la inteligencia artificial, el gemelo digital, mantenimiento, plataforma o aplicación sobre sostenibilidad, lo que queráis. Pero como no tengáis los datos bien y no estén además alojados en plataformas adecuadas, no hay nada que hacer. Y encima hipotecáis el futuro de la compañía. Esto es lo importante de la transformación digital, ¿vale? Nos atropella. Y es muy difícil saber hacerlo bien y tiene que ver con la competitividad, ¿vale? Vale, ¿y cómo es el proceso? Es decir, vale, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues lo primero que hay que hacer, ¿vale?, es saber qué queremos resolver, ¿vale? En vez de empezar a lanzar inteligencia artificial o algoritmos, ¿qué es lo que queremos saber? Y lo que queremos saber tiene que ver con el negocio. Quiero saber cómo funcionan los activos de una fábrica, quiero saber la eficiencia energética de cualquier activo, ¿vale?, o la huella de carbono o lo que sea. Entonces, cuando decido qué es lo que quiero hacer, el caso de uso, tengo que poner la infraestructura adecuada para capturar los datos, eso lo llevo a una plataforma que sea abierta y a partir de ahí luego empezamos con la inteligencia artificial, ¿vale? Y ahora lo que se está haciendo es meter los datos en Data Lakes y de ahí lanzar algoritmos y esto es bastante erróneo, ¿vale? Bien, ¿vale? Estos son los casos de uso. Bueno, me voy con la segunda, la transición energética o los planes de sostenibilidad. Bueno, aquí la mayoría de las empresas, especialmente en España, bueno, por aquí nos queda un poco mejor, pero la verdad es que no le están poniendo mucho cariño, ¿vale? Tenemos temas más urgentes que acometer, solo va con las grandes empresas, estamos mirando macrocontrato de energía renovable, o mi cliente no me lo pide, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los planes de sostenibilidad o la transformación energética? Os he dicho antes que tiene que ver con la obligatoriedad. Bueno, primero hay que saber las normativas. Y ahí hay una serie de normativas, el Green Deal, que no sé si os suena, ¿vale?, que es el acuerdo que se toma para reducir las emisiones a cero en el año 2050 y reducir un 55% en el año 2030, con respecto a la media del año 1850 a 1900. El Fit for 55, lo que hace es acelera la consecución de esas reducciones, incrementando 8 puntos en energía renovable y 10 puntos en eficiencia energética. El repower es cuando Rusia invade Ucrania, ahí lo que se dice es vamos a acelerar todavía más, porque ya no teníamos el gas ruso, y lo que se obliga es a mejorar 13 puntos la energía renovable y 13 puntos el consumo energético. Aparece el CSRD, que es la obligatoriedad del reporte de sostenibilidad, que ahora se ha relajado un poco, pero volverá, ¿vale? Y por último, la taxonomía verde, que es un esquema de clasificación de si tus actividades son sostenibles o no. Y esto hay que hacerlo. Y si yo estuviera en las organizaciones en las que estéis vosotros, lo aceleraría lo máximo posible. ¿Que tiene ciertas inversiones? Sí, pero el impacto que podéis tener en los precios va a compensar con creces la inversión, desde mi punto de vista. Hay que tener en cuenta también los impactos que yo le llamo colaterales, ¿vale? Y es que, bueno, aquellas empresas que no sean cero emisiones
bueno, pues van a tener una marca pues no tan buena como aquellas empresas que tengan, ¿vale? No solo en B2C, sino también en B2B. El talento, y esto para los jóvenes que estáis aquí, que hay unos cuantos, pues el que haya planes de sostenibilidad en las empresas, o que la empresa sea sostenible, es una de las principales claves para poder atraer talento. En nuestro caso, por ejemplo, en los últimos, no sé, pues 4 años habremos incorporado pues cerca de 1000 personas, ¿vale? Casi todos jóvenes y casi todos en tecnologías, ¿vale? Pues tenemos un hub digital en Barcelona. Bueno, la mayoría de ellos vienen porque somos una empresa sostenible. En teoría somos, bueno, en teoría, según varios de los rankings, somos la empresa industrial más sostenible del planeta, ¿vale? Entonces, esto hace que la gente, pues, venga. Y además que no se vaya, porque, bueno, la gente más joven, el ratio de abandono de las compañías es mucho mayor en la gente joven, y en nuestro caso, por ejemplo, nos ronda el 3%, o sea que está muy bien. Pero es un atractor de talento, ¿vale? El cliente te puede obligar, ahora voy a explicar lo de los alcances, pero el cliente te puede obligar a que tú seas sostenible y si no, no te compra. Esto en el mundo de la automoción está pasando y nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo. Nuestros 1000 primeros proveedores tienen que tener el mismo compromiso que nosotros en cuanto a la reducción de emisiones, ¿vale? Y por último, la financiación. Aquellas empresas que no tengan planes de sostenibilidad ahora tienen menos financiación y más cara. Ha habido un pequeño receso ahí, porque esto lo impulsó sobre todo los de BlackRock. Ha habido un pequeño receso por el tema de Estados Unidos, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que en Estados Unidos estas cosas, bueno, pues han mirado con lupa a aquellas empresas que se estaban promocionando esto, ¿vale? Pero creo que esta semana ha hecho unas declaraciones, otra vez volviendo a la carga con el tema de las cero emisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definir los objetivos. Cada compañía o cada organización tiene que tener unos objetivos. En alcance 1, 2 y 3. Alcance 1 son las emisiones que haces tú con tus activos, ¿vale? El alcance 2 son las emisiones que tienes con la forma en la que consumes la energía. Si compras de la red y viene en la red, en ese momento hay un mix de 40% renovables y 60% de combustible fósil o generado por combustible fósil, el 60% te cae a ti. Y el alcance 3 es aquel que generan tus proveedores, cuando hacen los productos que tú les pides, y los clientes cuando utilizan tus productos. He hecho una definición bastante así sencilla, para que se entienda. Entonces, tienes que poner los objetivos. Tienes que ver qué es lo que hace la competencia. Para empresas pequeñas es más difícil, para empresas grandes hay que controlarlo y a partir de ahí unos compromisos en fechas de cómo vas a reducir las emisiones, ¿vale? Y esto se hace luego ya el plan de descarbonización, que es relativamente sencillo, una vez de que has hecho lo anterior, que es reducir los consumos energéticos a través de digitalizar la energía, por ejemplo, reemplazar lo que es el combustible fósil por renovables, por ejemplo, el tema del autoconsumo, los paneles, etcétera, implicar a tus proveedores, los alcances 1 y 2 de tus proveedores son tu alcance 3, ayudarles a que reduzcan y, bueno, y luego está ayudarles también a los clientes a que reduzcan, ¿vale? Y por último, compensar. Si no hay tecnologías para reducir tus emisiones, puedes mitigar eso con unas inversiones en, yo qué sé, en los bosques de África, ¿vale? Bueno, también hay este tipo de acciones. Vale, entonces, los planes de sostenibilidad, esto es lo importante, ¿vale? Bueno, voy con la última, que no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? O sea, no te importa estar el tiempo que haga falta, ¿no? Bueno, me voy con el más importante, ¿vale? Que es la transformación cultural. Y este sí que es complicado y en vuestras organizaciones, si sois incumbentes, si estáis en empresas digitales, más o menos lo tenéis resuelto. Pero si estáis en empresas tradicionales, hay que transformarlas. Todas. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, liderazgo no voy a entrar en el tema del liderazgo hoy, si quieres otro día no sé, me invitas y hablo de cómo se hace, cómo se puede liderar hoy en este mundo, ¿vale? Pero sí voy a hablar de, si puedo, y me funciona esto. ¿Esto funciona?
A ver, de cómo aparecen nuevos competidores y qué características tienen y cuáles creo que son las claves, ¿vale? Así que voy primero con la transformación cultural. Hay gente que nos dice, ya tenemos una estrategia. Ahí. En otras épocas ya hemos salido de momentos difíciles, ¿vale? Esto lo dice todo el mundo, no, esto ya lo pasamos, lo vivimos, esto. Bueno, pues yo que tengo los años que tengo, no he visto nunca una cosa así. Nunca en mi vida, ¿vale? O sea, aquí hay más cambios que en los, no sé, en los últimos 6 años ha habido más cambios que en los otros 50. Y somos una empresa de éxito, por lo tanto, bueno, en fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay 2 tipos de empresas, vamos a decir, ¿vale? Las tradicionales, establecidas, lo que los anglosajones llaman incumbents, y las nuevas empresas digitales, ¿vale? Las establecidas se centran más en la escala y productividad y las digitales en velocidad y creatividad. El liderazgo en uno suele ser tradicional y en el otro suele ser transformador. La organización en uno suele ser jerárquico, si es muy grande la organización matricial. En el otro lado la gente es empoderada, ¿vale? Y muy autónoma. Las decisiones se toman en planificando, optimizando y controlando, y las decisiones de las digitales se basan en datos, ¿vale? Y además en esos datos, en análisis de datos, en tiempo real y explorando, ¿vale? Están continuamente modificando las propuestas de valor, ver cómo reacciona el cliente para ofertar nuevas propuestas de valor mucho más interesantes, ¿vale? Y esto en las establecidas cuesta muchísimo más. La experiencia, bueno, la tecnología de proceso y la cadena de valor, y la experiencia de los digitales en el cliente, mucho más centrados en el cliente, anticipando, innovando y adaptándose, ¿vale? Los equipos en las tradicionales, profesionales con competencias básicas, nosotros tenemos muchísimos ingenieros, ¿vale? Que les decimos que tienen que formarse en otras cosas y les cuesta muchísimo. Muchísimo. Algunos dicen, yo ya he estudiado. Ya, pero has estudiado, pero ahora pues tendrás que estudiar más, porque con lo que estamos viendo ahora, pues ya me dirás, ¿no? O sea, toda la nueva información que viene sobre tecnologías, sobre la parte ambiental, sobre la gestión de personas, es que es algo que no habíamos visto nunca, ¿vale? Y las empresas digitales, bueno, tienen el autodesarrollo como competencia, como normalmente tienen mucha más gente joven y la gente joven sabe cómo capturar y buscar información, pues, bueno, pues tienen más facilidad, ¿vale? Y luego las relaciones cliente-proveedor se basan en las establecidas en cierta jerarquía. Yo soy el grande, tu proveedor es el pequeño y vas a hacer lo que quieras, ¿vale? O lo que yo quiera. Mientras que en las digitales la relación es win-win. Y esto tiene que ver con lo que os comentaba al principio sobre el tema de la expansión del conocimiento. Antes, cuando incorporábamos una persona, estoy hablando del año 2005 hasta el 2008, bueno, y antes, por supuestísimo, pero cuando cogíamos a una persona, para que realmente aportara valor, necesitábamos que supiera qué es lo que pasaba en la empresa, porque no había información fuera. Y entonces, al cabo del año, o de los años, bueno, pues ya empezaba a aportar valor. Establecidas, la relación con el ecosistema y con el conocimiento es mucho más complicada que las empresas digitales. Pensar en esto, porque seguro que en vuestras compañías pasa eso. Además, tienen más pasión, menos miedo al error, son más flexibles y retienen mucho mejor el talento, las empresas digitales, ¿vale? ¿Qué pasa con el talento? Pues está pasando una cosa muy importante, y es que el talento está polarizándose. O se va a las grandes empresas, porque ofrecemos formación, aprendizaje, entorno tecnológico, multicultural, o a las startups, porque tienen algo de pertenencia, proyecto propio, sensación de independencia, no limitación a la creatividad. Y las empresas del middle market, vamos a decir, las medianas, se están quedando sin talento. Y se están quedando sin talento y además es muy difícil para ellas que mantener ese talento. No solo captarlo, sino mantenerlo, ¿vale? Porque para mantener el talento, entre otras cosas, lo que hay que hacer es ponerle a los mejores jefes, porque si no, pues la gente se nos marcha, ¿vale? En nuestro caso no pasa así, pero porque somos muy grandes y ofrecemos muchas cosas, ¿vale? Y en las pequeñas tampoco, en las startups tampoco, pero en el resto sí conozco bastante bien, porque conozco bastante bien a las empresas medianas, ¿vale? Pero hay que estar muy atento con este tema. Diversidad e inclusión, esta es otra, ¿vale? Para transformar culturalmente.
Nosotros seguimos la regla del 50-40-30. Contratamos 50% mujeres, 40% son managers y como mínimo el 30% tienen que estar en el comité de dirección. En mi caso, el 50%. ¿Por qué? Porque somos o debemos ser espejo de la sociedad, porque compensamos una discriminación histórica, ¿vale? La mujer siempre ha estado mucho más en los cuidados, con lo cual no tiene las mismas oportunidades. El año pasado hubo 54.176 aproximadamente peticiones para cuidado, excedencia de cuidado, ¿vale? Para familiar. El 85% eran mujeres, 15% hombres. De cada 20 peticiones de excedencia por cuidado, 17 son mujeres, 3 son hombres. Por lo tanto, las cuotas creemos que son meritocráticas porque el talento no tiene género, ¿vale? Todavía no hay igualdad. Y curiosamente, para los que sean menos estén pensando, no tal, no sé qué, no sé cuántos, McKinsey suele hacer un análisis en el que compara desde el año 2015, lo ha hecho en 2015, 2018, 2020 y 2023. Empezó con 400 empresas y acabó con 1.400 empresas y ha comparado aquellas empresas que tienen más diversidad en su comité de dirección comparado con el resto. El resultado es que aquellas, el primer cuartil, ¿vale? Del 25% que mayor diversidad tenía, en el año 2015 tenía un 15% más de EBITDA que el resto. En el año 2023 un 39% más. 39% más de EBITDA, ¿vale? Y además creemos que tenemos que ser protagonistas de un cambio social. Las nuevas generaciones. Aquí estáis un montón de nuevas generaciones. O sea, esto suelo contarlo a los que somos más mayores, ¿vale? Porque las nuevas generaciones, pues bueno. Pero os vais a enfrentar, las nuevas generaciones, a muchas compañías en que, bueno, pues que la gente es bastante antigua y tiene unas formas de hacer pues bastante diferentes a lo que se necesita hoy en día. Nosotros lo que vemos es la importancia del propósito de la compañía, creemos que se atrae talento con el propósito de la compañía. En nuestro caso, además, con el tema de la sostenibilidad, ya os he dicho que es un atractor importante, mucha importancia en de las relaciones, y aquí lo que quería hacer hincapié es en el tema de la jerarquía. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, los mayores, la jerarquía nos impidía ser auténticos. Nosotros teníamos en el colegio o en casa, o los que hacíamos deporte en el deporte, el que la jerarquía era algo que, bueno, pues que, bueno, de alguna manera no nos permitía ser como teníamos que ser. Y esto los jóvenes lo tenéis, ¿vale? Y esto es súper importante. Para nosotros es súper importante, ¿vale? Y por eso siempre elegimos para el talento joven nuestros mejores jefes. Porque si no, se van. Más auténticos, están orientados al valor y no al poder, y esto también es interesante, ¿vale? No están pensando en qué van a ser dentro de no sé cuánto, sino en el proyecto que quieren realizar. Les encanta aprender y sí es cierto que necesitan mucha más atención de los jefes, de los managers y todo esto, ¿va? Porque piden mucho feedback, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Termino con la parte de... O sea, he explicado la parte de transformación digital, la parte energética y la importancia de la transformación cultural, ¿vale? Yo os he dado unas pinceladas que creo que son las más importantes si queremos hacer la transformación cultural, ¿vale? Y bueno, lo que me gusta para terminar es lo que suele decir María Alonso Puig, ¿no? Cuando sintamos miedo ante lo desconocido, que aquí están muchos jóvenes, normalmente los jóvenes suelen tener menos miedo a lo desconocido, pero cuando estamos en empresas incumbentes establecidas, pues suele haber bastante más miedo, ¿no? De qué va a pasar, etcétera, etcétera. El peligro, la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino que no en lo que podemos ganar, ¿no? Porque, bueno, con esta incertidumbre, pues, efectivamente, hay muchas dificultades posibles, pero bueno, lo que se ve, la posibilidad de ganar es enorme, ¿vale? Entonces, si somos conscientes, si sois conscientes y queréis transformar, pues espero que os haya interesado. Así que, muchas gracias. Abrimos turno de preguntas.
Sí, os ha dado tiempo a digerir todo lo que nos ha contado Josu, ¿eh? Entonces, aprovechamos el lujo que tenemos de tener un ponente con la experiencia y con las ganas de contar que tiene Josu, porque de todo esto, de Schneider Electric no ha hablado casi nada, ¿eh? Ha hablado de otras muchas cosas que es como más útiles para todos nosotros. Turno de preguntas, ¿quién se anima? Allá atrás tenemos. Sí. Cuando has dicho que los comerciales normalmente meten mal los datos o no los meten de todo bien, por ejemplo, ¿a qué tipo de datos te refieres? No te digo bien. ¿Cuando meten mal los datos, qué? Los comerciales. Sí, ¿pero qué? La pregunta, ¿cuál es? ¿A qué tipos de datos dices, no? ¿A qué tipos de datos? Sí, normalmente cuando tienes un CRM, un esto de clientes, una base de datos de clientes, bueno, ahí tienes que meter las oportunidades, ¿no? Y entonces las oportunidades normalmente tienen, pues, bueno, el nombre del cliente, la persona con la que te has relacionado, el importe de la oportunidad y el producto que va asociado, básicamente, ¿vale? Entonces, lo interesante de las oportunidades es que luego puedas lanzar inteligencia artificial sobre ellas, porque si tienes las nuevas oportunidades y tienes oportunidades antiguas que sabes que has ganado o has perdido, puedes lanzar algoritmos para saber cuáles son las causas o las razones por las que esa oportunidad se pueda ganar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues primero, que el importe de la oportunidad meten, el nombre del cliente también, ¿vale? Pero el resto no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Con el competidor, ¿no? Pues claro, no es lo mismo que te compitan, bueno, pues que compitan tus diferentes competidores, que además cada uno tiene sus características. Entonces, claro, tú con algunos sabes sí que eres más fuerte, pero con otros no sabes, ¿no? Entonces, no sabes ni por línea de producto, porque claro, puedes tener varias líneas de producto y tener diferentes competidores por línea de producto. Y luego lo interesante es que te metan en fecha, ¿vale? Porque si no, con lo que te digo, hacen una semana más tarde y no hay información. Y lo interesante es que tenemos que cambiar la relación que tenemos con el CRM, desde mi punto de vista, ¿vale? Porque en realidad es la única manera o es la única información que solo tenemos nosotros y para mí es una ventaja competitiva de ese cliente. Porque dices, bueno, me voy a comprar unos ¿cómo se llama? Informes de mercado, lo que sea, pues para ver cómo funcionan los clientes con entrevistas y tal. Si en realidad tú ya tienes el cliente y si metes la información que tienes que meter vas a conocer como nadie a ese cliente. Por ejemplo, no te meten tampoco el interlocutor. Es decir, cuando tú vas a negociar con un cliente, ¿quién es el cliente? ¿El comprador? Ya te digo que no. No sé si hay un comprador aquí, pero es no. ¿Vale? El comprador normalmente lo que hace es comprar lo mismo que el año anterior más barato, porque ese es su objetivo. Claro, pues tienes que ver si estás con el técnico, con el que lleva la gestión de los edificios o con el CEO, ¿vale? Nosotros siempre decimos que hay que estar con el CEO, porque sobre todo en la parte sobre todo en los clientes, lo que llamamos nosotros usuarios finales, que no sean canales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, pues el CEO al final es el que conoce la estrategia de la compañía, puedes influir y bueno, y sabemos que a mayor relación con el CEO, mayor éxito en las oportunidades. Pero esto es súper complicado para el comercial porque históricamente han estado haciendo de una manera y ahora hay que cambiar. Y además, es que este tema de los comerciales me apasiona, porque a mí me gusta mucho la venta, ¿vale? Y luego aparecen las nuevas técnicas. No sé si habéis oído hablar del copilot y esto, me imagino que todo, ¿vale? Bueno, pues el copilot dentro de lo que es el mundo comercial también, pues te reduce o sea, te hace planteamientos del mail que le puedes decir al cliente, además en función de lo que el cliente haya dicho en prensa, etcétera, le puedes meter algún otro tipo de producto, tal. O sea, es un mundo completamente nuevo. Y es súper importante porque cuando estamos compitiendo con empresas digitales, las empresas digitales meten el 100% de los datos en el momento. Una vez le pregunté al de Microsoft, fui a hablar con el de Microsoft, con el director comercial, y le digo, oye, ¿qué hacéis con un comercial que no mete los datos? Me mira y me dice, no te entiendo la pregunta. Ellos, o sea, no, es como, no sé, como que no sé. Ellos, el que está, mete los datos 100% en el momento. Claro, ¿cuánto tardáis en lanzar una campaña de ventas?
pues igual se tardan, no sé, entre definir la campaña, pues no sé si, no os conozco vuestras organizaciones, pero puede ser, no sé, de 3 semanas a mes y medio. Lanzas la campaña, dura 2 meses. Y luego tienes que hacer análisis de las ventas, otro mes y medio. Es decir, 2 meses, 3 y medio, en 5 meses tienes los resultados. El de Microsoft lo tiene en el mismo día. Va lanzando las campañas, mira, este funciona, este no sé qué. Ah, pues mira, aquí le voy a meter también este producto. Pim, pum. Es una ventaja competitiva tremenda. Por eso, con el tema de los comerciales, pues es un tema de los más complicados, porque tienen que transformarse a la fuerza, si no, esa empresa se va a quedar atrás y, bueno, pues es complicado. Pero es que hay que hacerlo por narices y hay que dejarse todo porque la posibilidad encima de lanzar algoritmos y que te digan por qué ganas las oportunidades, es que eso es la repera. Bueno, un tema interesante. Perfecto. Sí. Primero, gracias por el tiempo que se toma para venir a compartirlo con nosotros. Le quiero hacer 2 preguntas. Dijo que no quería leer el viernes, pero yo quiero que lo diga. Una, ¿por qué eligió la palabra caos en el inicio de la presentación? La otra es en esta guerra arancelaria, que creo yo es una guerra de Estados Unidos para ganar tiempo, porque ya se le escapó un poco la tortuga. ¿Cómo lo ve a Europa en este juego de estas 2 potencias? Eso. Gracias. Bueno, he puesto caos porque sabéis que hay 4 situaciones normales, ¿vale? Que son las simples, las complicadas, las complejas y las caóticas. Esto lo hizo un señor que se llama Dave Snowden, ¿vale? Y en función de cada una de ellas, pues actúas de una manera determinada, ¿vale? Y he puesto caos porque hay cisnes negros que nos han hecho llegar a caos. Por ejemplo, la pandemia fue un caos. No recuerdo dónde estabais cada uno, pero yo estaba solo en casa, ¿vale? 6 fábricas, 5.000 personas, y no sabía qué había que hacer. Y se me cayeron las ventas, o se nos cayeron las ventas, un 70% el primer mes. 70%, no sé lo que estáis pensando, pero 70% de las ventas normalmente suele ser el 70% de las personas que se van a la calle. Y no sabíamos qué iba a pasar, ¿os acordáis? No sabíamos si iba a durar un mes, o mes y medio, en casa solo. ¿Qué hacemos? Claro, esto no existe, ¿no? Cuando hablamos del caos es que cuando lo complejo suele ser, bueno, que intentas hacer cosas que no has tenido antes, ¿vale? Porque lo complicado normalmente son cosas que ya te han pasado y que las has solucionado, ¿vale? Y, bueno, pues ya lo sabes cómo hacer. Lo complejo es, no sabes cómo solucionarlo, pero es que lo caótico es que no sabes ni cómo enfocarlo. Entonces, bueno, un mundo en el que, bueno, el tema de los materiales, nadie nos imaginábamos, nadie, y no sé cómo después de años, o sea, no sé cómo, con tanto listo que hay en el mundo, no nos dimos cuenta de que podía haber el problema de materiales. O nos impactó de lleno, o sea, tuvimos, no sé, en nuestro caso igual 15% de las ventas. 15% de las ventas, o sea, ¿y cómo no nos dimos cuenta? Pues porque, claro, pues porque pasó lo que pasó, la gente ahorró, luego empezó a consumir, en los proveedores no habíamos invertido proveedores o clientes no habíamos invertido en renovarlas porque no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia y de pronto, ¡pum! ¿Qué haces? No sabíamos ni qué hacer. ¿A quién le sirves? ¿A qué clientes le sirves? Lo que quiero decir con el caótico es que te enfrentas a cosas que nunca te hubieras imaginado. O las guerras, ¿no? Por lo que ha pasado con... Nosotros hemos tenido que salir de Rusia. En Rusia tenemos un montón de negocios. Bueno, eso quería decir con la parte caótica. En la parte de los aranceles, bueno, esto es un mundo lo que puede pasar. A ver, lo que creo que tenemos que hacer las empresas, que a mí lo que me interesa son las organizaciones que tienen que abordar mercados exteriores, saber cuál es el porcentaje de ventas en cada uno de los mercados y saber si ese mercado puede tener cierto riesgo de que haya aranceles. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que en Europa no va a haber, pero en el resto hay que saber. Si va a haber, si tienes un 25% de tus ventas en China, pues ya puedes empezar a pensar que pueden pasar cosas, como por ejemplo que haya 2 bloques
en el mundo, que se rompa la globalización en dos, y que uno sea Estados Unidos, Europa y algunos países de la OCDE, y que otro sea China y todo el sur, que este es el gran tomate, ¿vale? Y aquí la dificultad es que, y esto ya estamos empezando a ver, y esto las empresas que exportéis o que tengáis presencia internacional hay que verlo, porque el gran problema es que los estándares que se están desarrollando en los países, especialmente en China, son diferentes. Por ejemplo, el tema de ciberseguridad. Van a tener un sistema completamente diferente. En la parte IoT, pues completamente diferente. Entonces, claro, la dificultad de exportar en otro bloque o moneda diferente. Hostia, esto va a ser muy, muy complicado. Entonces, yo creo que las empresas tienen, o tenéis, o los que estáis haciendo esto, tenéis que ir pensando en lo que decía antes, en prever que pueda ocurrir esto y ver qué hacemos para poder enfrentarlo. Y la administración, no sé si hay alguien de la administración aquí, pero también creo que debería de pensar. Que luego igual no ocurre de China, la gente no se creía. Claro, yo solía estar en China, ¿vale? Que teníamos allí pues unas 20 fábricas del Grupo Mondragón. Y habíamos pasado de vender en el año 2009 aproximadamente en China de 40 millones al 2014 unos 400. Así, como que no... claro, aquello es un... O sea, la velocidad a la que van, su orientación al coste y, por ende, al precio, hostia, es que no hemos visto nunca. Y además hay un tema ahí que no sé si lo conocéis, pero es que uno de los riesgos de China es que normalmente las empresas chinas que cotizan en bolsa no están medidas por el resultado. Normalmente aquí lo importante suele ser, en las valoraciones bursátiles y tal, el EBITDA, ¿vale? El crecimiento también, pero menos. Sobre todo el EBITDA, ¿vale? En China no. En China lo que se prioriza es volumen. Entonces, claro, o sea, pueden vender con unos márgenes muchísimo, muchísimo más bajos. Y hoy en día están produciendo mucho mejor, a menos coste que nosotros, y encima son mucho más agresivos en precios. Por eso, no sé si lo estará pasando, pero hay productos similares o mejores que los nuestros con diferencias de 20 a 30% en el mercado. Entonces, bueno, pues este es un temazo. Por eso tenéis que transformar las organizaciones, por eso tenemos que transformar las organizaciones y todo el mundo tiene que saber que estamos viene un mundo hipercompetitivo en el que todos tenemos que aprender, todos tenemos que estar orientados al conocimiento y no vale esto de que, hoy pues no, a mí que me desarrollen, a mí que me formen. Pues no. Las empresas no vamos a ser capaces de formar a todas las personas que trabajen con nosotros. Imposible, con todo lo que hay hoy en día. Entonces, o hay cierto autoaprendizaje, perdón, o lo vamos a tener complicadísimo. Perdonar esto para el viernes, pero... O sea, no sé, un viernes igual no me invitas más, John, pero... No, que sí. Pero, no, lo digo porque, joder, al final... Dices, no sé, tiene que haber un poco de compromiso. A mí lo que me gustaría es que lo vemos, o sea, lo vemos pero bien visto. Entonces, joder, hay que transformarse. Y es súper difícil transformarlo. Venga, otra más ahí. Tenemos dos. Pero no te digo, ¿eh? Para mortales, así que te lo agradezco mucho. Quería hacerte una pregunta que está muy relacionada con la explicación que estabas dando y con tu visión de la transformación cultural de las organizaciones. Has comentado una cosa que es clave, que es cómo se mide el valor de una compañía en Asia en general, en China en particular, y cómo la medimos los occidentales, o cómo históricamente el sistema socioeconómico la ha medido aquí. Y quería preguntarte cómo ves tú qué complejo una transformación cultural de grandes organizaciones, pequeñas organizaciones, si el sistema que les soporta y les da beneficios es el que tenemos en el Occidente, cortoplacista, PIB, EBITDA, y no tan
pensando en como el bien común, el impacto de la organización, el valor que aporta esa organización a la sociedad, como sí lo hacen los chinos, con sus matices, ¿eh? No estoy diciendo que sea perfecto, pero tienen otra manera de hacer empresa o de hacer negocio. ¿Y crees que esa transformación de las organizaciones es viable? Porque me da la sensación de que soltar una liana para coger la otra, no sé si vamos a ser capaces. Muchas, o como lo estáis haciendo en Schneider, por ejemplo, porque me da la sensación de que las grandes compañías o han nacido así, o es muy difícil que cambien a otro lugar o a otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo lo ves? Vale. No sé. Deja de grabar esto, por favor. Así. No lo digo en serio. Sí. Para mi respuesta. ¿Has dejado de grabar? No. Pues la graba, deja, si no, no contesto. Sí. Ahora ya está cortado. Sí. Venga. A ver, tenéis que cambiar la organización. O sea, no puede ser. Si creéis que vuestras organizaciones funcionan hoy bien, las tradicionales, no es así. Os digo yo, ¿vale? No hay innovación, no hay autoaprendizaje. Todas estas grandes transformaciones que están viniendo necesitan muchísima más orientación al conocimiento, eso pasa por el aprendizaje, y no hay en nuestras organizaciones vocación de autoaprendizaje ni de aprendizaje. Entonces, este es un problemón que tenemos, y no importa que los chinos sean de una determinada manera o de otra manera, este es el tema. Entonces, bueno, pues hay que hacer lo que estoy diciendo, pues hay que hacer el tema de diversidad. Aparte de todo lo que he dicho, cuando tienes diversidad la colaboración se multiplica. Lo siento, pero normalmente, ¿vale? En el mundo más masculino es conflicto, competencia, etc. Y cuando metes ahí pues diversidad, pues funciona todo como bastante mejor o mucho mejor, ¿vale? Entonces nosotros apostamos por eso, aparte de por todo lo que he dicho, el tema del talento. O sea, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que cogemos talento joven y sobre todo en las pequeñas empresas y medianas les meten en un departamento de ingeniería con un señor, y perdona que yo soy mayor que el señor ese, pero vamos, pero con un señor de 50 años, no sé qué, que no quiere que le muevas de aquí a aquí, estás muerto. La persona se marcha, has perdido, has tenido que hacer la selección, la has tenido que formar y se te va a los meses. ¿Cómo vas a competir con una cultura que no quiere transformarse en un mundo que está en plena ebullición y en plena transformación? Es que es dificilísimo, joder. Y luego decimos el bien común. Joder, el bien común es que esas personas, que todas las personas, nosotros y todos los demás, joder, se preocupen de aprender y de generar conocimiento. Este es el tema. Y claro, es complicadísimo. ¿Y qué pasa? Que entonces tienes que dejar la piel. Si quieres transformar, tienes que dejar la piel. Os cuento que nos pasó hace poco. Una persona de nuestro equipo que quería que, bueno, si estábamos contratando 50% mujeres y el tío no estaba de acuerdo en que contratáramos 50% mujeres. No estaba de acuerdo. Él creía que para la venta en los canales de no sé qué era mejor un hombre. Bueno, así. Segundo, nosotros estamos haciendo en el mundo comercial, estamos haciendo mucho de pasar de físico a digital, ¿vale? Porque las visitas físicas pues puedes hacer, no sé, 4 al día o 6 al día, y las remotas puedes hacer igual 10, 12 o 14. Y encima eres más, con el cliente tienes mucha más relación, porque hay muchas veces que el cliente te llama, estás en el coche, si estás de físico, no puedes responderle a nada, pues estás conduciendo. Mientras que si estás en remoto, pues puedes responder mucho más rápido, con más información, etc. Y entonces, esta persona también no quería que tuviéramos gente remota. Él decía que lo físico era mucho mejor, y estaba demostrado que no. ¿Vale? Y entonces decidió que se marchaba. Y entonces su jefe decía que, pues nos hizo una nota a todos, diciéndonos, bueno, se marcha esta persona porque no está de acuerdo con la estrategia de la compañía, agradecerle toda la labor que ha hecho, no sé qué y no sé cuántos. ¿Qué os parece esto? La contestación del jefe. Pues a mí mal. ¿Por qué? Porque al final, a la gente, si quieres cambiar la cultura son los patrones de comportamiento que una empresa promueve.
Y nosotros estamos promoviendo no decir o no ser transparente. Lo que hay que decir es que esta persona no es que está de acuerdo con la estrategia de la compañía. Esta persona está en contra de que contratemos mujeres. Está en contra de nuestra estrategia de digitalización. Y además, la valoración que le habíamos hecho a él del rendimiento que tenía era baja. Entonces, con las 3 se marchó. Claro, si no dices esto, la gente cree está contra la estrategia de la compañía. ¿Qué estaremos haciendo mal en la compañía para que esta persona se vaya? No. Tienes que transformar la cultura. Entonces, o cuando viene un señor mayor, o mayor, para 50 años, ¿vale? Yo ya soy anciano, pero bueno, alguien 50 años y entran en esto y hay 4 jóvenes y el tío empieza allí a mostrar no sé qué y a tratarles no sé cómo, lo siento. O sea, tú, a ver, o te despedimos o te cambiamos de sitio o cambias tú. Y entonces esto, hacerlo, es súper complicado. Y claro, te tienes que dejar la piel. Pero joder, es que es el bien común. Si no, la gente se te marcha y la empresa se va a la porra. Y parece que no, pero son como, hay que tener la conciencia de que cada gesto vale. Si no, adiós. Adiós. Entonces, conozco muchas empresas porque estoy muy metido en el mundo de las pymes y tal, porque estoy en algunas iniciativas que hay en España, bueno, aquí en alguna también y tal, y conozco... Ya para cerrar, Josu, aquí edad media, pues 35 más o menos. Tú, como yo, desde ya 40 años por aquí de la vida, y tú muy andados, 3 consejillos que les darías si estuvieras en su lugar ahora. Con lo que sabes tú ahora, si tuvieras su edad, ¿qué harías? A ver, yo... No, bueno, porque cuando yo tenía 38 era igual que ahora. No, la verdad es que no. Yo transformar la organización. O sea, bueno, primero conocer cuál es vuestro propósito, ¿no? Pero si vuestro propósito es el bienestar común o el bien común de la compañía o de la organización en la que estás, transformar. Y para transformar, pues bueno, pues hay que conocerse, cada uno. Hay que atreverse a no gustar. Este es uno de los temas también, ¿vale? Hay que, bueno, pues cuando uno se marca una serie de objetivos, bueno, pues saber que va a haber gente a la que no le va a gustar, no vas a tener reconocimiento cuando transformas, no tienes reconocimiento, sufres mucho y bueno, y luego con los años tienes que decir, uy, pues mira, he conseguido cambiar. Pero bueno, la transformación genera cierta incomodidad personal y a los demás. Pero si tienes un propósito y crees en el bien común, hay que hacerlo. Para mí, eso es lo más importante. Y luego cada uno lo que tenga. Pues a mí, por ejemplo, mi motor también es el aprendizaje. Me encanta aprender. Entonces, pero me encanta aprender para cosas que sirvan, no solo hacer, como le llaman aquello, lo de vacaciones intelectuales o tal. No me pongo a mirar o paseo intelectual a mirar, yo qué sé, ahora, por ejemplo, las cibermonedas o... No, miro cosas que me interesan pues para aportar más valor. O la computación cuántica o la inteligencia artificial, lo que sea. Pero transformar las organizaciones. Pensar que si no lo hacéis vosotros es posible que vuestra organización se vaya a la porra. Pues y nada. Pensaréis, no, eso yo no puedo hacer. Bueno, pues intentarlo. Pues muchas gracias, Josu. Ya veis por qué es profesor de honor, porque es amigo de la Fundación y por qué no tenemos categorías ya para darle. Más que un fuerte abrazo y aplauso. Bien, de la uni. Qué bien. Muchas gracias. Te montas esa balsa así. ¿Qué te oye? Ah, vale.